Entonces, como les decía, vamos a tratar siempre de partir la clase, preguntar si hay dudas, como la primera parte, muy relevante, tener dudas, digamos, que es más o menos simple la primera parte. Les recuerdo que mañana vamos a hacer el primer ejercicio voluntario, ¿ok? Y, bueno, obviamente es la materia que hemos pasado la semana pasada, que no vimos mucho, pero bueno, es lo que tenemos para empezar. ¿Ok? ¿Está claro todo eso? Ok, entonces vamos a empezar hoy. Lo que vamos a partir hoy esencialmente es con el... Bien. Entonces, vamos a partir con esta idea importante de que teníamos cargas. Ok, cargas. Okay. Tenemos cargas. Entonces, había una fuerza, llamamos la fuerza de Coulomb. Entonces, habíamos descubierto que la materia, digamos, la materia tiene cargas, ¿ok? Entonces vamos a descubrir que la materia tiene cargas, ¿ok? Y lo que vimos entonces es que un pedacito de materia cualquiera tiene masa, tiene volumen y tiene una propiedad que llamamos carga. Y eso lo caracterizamos si colocamos otra partícula acá, una carga Q. Entonces veíamos que, de acuerdo con el signo, aparece una fuerza de atracción o repulsión, que fue la fuerza de Coulomb. Y vimos que era la forma es simplemente proporcional a la carga, proporcional a la otra carga. Hay una constante que nos da las dimensiones de, en este caso, la intensidad. Y las dimensiones de intensidad va a ser importante porque las dimensiones de intensidad nos va a dar, digamos, una constante fundamental de la naturaleza, que es la velocidad de la luz. La luz, después en el futuro, va a adquirir un valor universal, como el que tiene que ver entre este epsilon y una propiedad también magnética, nosotros nos da la velocidad de la luz. Si uno puede escribir esto en función de la velocidad de la luz, pero a este nivel todavía no. Y lo que vimos que es la fuerza radial, R es la posición de la partícula que estoy midiendo la fuerza, por ejemplo, en este caso sería hacia acá, R menos R', R', el vector que describe la otra partícula, son vectores por supuesto, y eso dividido por el módulo al cubo, de tal forma que la fuerza me quede como el inverso al cuadrado. Arriba depende de R, abajo de R al cubo, luego se depende del inverso de R al cuadrado como magnitud en la dirección radial. Esa fue la fuerza que descubrió Coulomb. Entonces, quizá un comentario, se volvió a hacer una observación. Si uno quiere comparar esto, por ejemplo, con la fuerza, ¿cómo se compara la fuerza eléctrica con la gravitacional? Es la primera pregunta que en realidad debe haber dicho, al menos un comentario, no lo dije la vez pasada. Entonces les dije la fuerza eléctrica era mucho más grande que ese, y uno, ¿cómo lo puede ver? Fácil. Uno lo que puede hacer, digamos, simplemente es comparar las dos. La fuerza gravitacional tiene que ver con la constante de gravitación, proporciona la masa, en este caso coloco dos electrones, para comparar dos cosas, conozco la carga, es la masa de electrones al cuadrado, partido por este caso es simplemente R, lo colocar acá, me queda simplemente en la dirección R menos R', partido por el módulo de R menos R' al cubo. La fuerza de gravitación de Newton. Si eso lo comparo con la fuerza eléctrica asociada, entonces acá me queda simplemente el producto de las cargas, es E, el orden vale 1,19 por 1,9 por 10 elevado al 19 Coulomb. Esto me queda dividido por 4 y epsilon 0. Y lo importante es que la dependencia en coordenadas es la misma, y eso hace entonces que podamos encontrar algo que no depende de la distancia, sino algo que solo dependa de las cantidades constantes. Entonces, si hacemos eso, podemos simplificar esta parte acá con esto acá, y nos queda que la fuerza gravitacional comparada con la fuerza eléctrica es simplemente algo que va como la constante de gravitación de Newton, la masa en un electrón al cuadrado, partido por la carga en un electrón al cuadrado, multiplicado por 4pi, epsilon 0. Entonces, todos estos números los podemos evaluar y calcular, digamos, podemos evaluar eso y calcular, digamos, cómo es el cociente de estas dos fuerzas. Entonces, para eso necesitamos conocer algunas cosas. Ya se los dije, es 1,96 simplemente Coulomb, pero simplemente tener todas las cantantes que necesito. Entonces, les dije que valía 1,19. Muy bien, otro.
1,6, ¿por qué no 19? 1,6 por 10 a la 19, perdón, menos 19 coulomb. Coulomb, recuerde que es la unidad de carga que vamos a usar más adelante. Un coulomb típicamente es la carga que generamos cuando frotamos un papel y se carga. Normalmente la idea que tenemos. Entonces, colocamos G, constante de gravitación universal, 6,67, ¿ok? Por 10 elevado a menos 11 newton partido por metro cuadrado. También colocamos la masa del electrón, que es entonces 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos, muy liviana, ¿ok? Y epsilon 0, que es la constante permeabilidad del vacío, que ya le hemos dicho que es 8,85 por 10 elevado a menos 12 coulomb cuadrado partido por newton metros cuadrados. Entonces, si uno reemplaza todas estas unidades ahí, que es unidimensional, simplemente va a notar el resultado para simplemente ser más eficaz con el tiempo, pero si uno lo reemplaza, maravilloso sale, en este caso, algo así como 10 elevado a menos 32, si no me equivoco, sale menos 10 elevado a 32, un número dimensional. Es decir, que la fuerza eléctrica es 10 elevado a 32 veces más grande que la fuerza gravitacional. O sea, si yo comparo la unidad básica de masa, en este caso, alguien podría decir, pero coloco un protón, no un electrón. Ok, eso significa que es algo así como 1000 veces, 10.000 veces más grande. Multiplican por 2 elevado a 12, pero bueno, igual queda diagonal menos 20. Así que sigue mostrándonos que la intensidad de la fuerza eléctrica comparada con la fuerza gravitacional es muchísimo más grande. Y esta es la primera cosa que nos hace un poco pensar que, bueno, esta fuerza debe ser relevante en nuestra vida cotidiana. ¿Okay? Ustedes todos, digamos, por ejemplo, puedo levantar, digamos, la constitución que está aquí, no me cuesta nada, ¿ok? No pesa nada. ¿Okay? ¿Sí? Es muy liviana, y la razón por qué es muy liviana, la puedo levantar, es porque en realidad lo que mueve mis músculos, etcétera, son finalmente pequeñas fuerzas eléctricas. ¿Okay? Finalmente nuestra vida cotidiana está mucho más gobernada por las fuerzas eléctricas que gravitacionales. Por supuesto, la gravedad, dado que solo tiene un signo, solo hay atracción porque no conocemos más negativas, la vemos presente a nuestra escala, pero la fuerza eléctrica, como atrae se repele, se cancela. Esa es la razón profunda por la que no la vemos, pero es muy, muy intensa comparada con la fuerza gravitacional. Así que anotamos observación, pero muy cordial. Observación, entonces diríamos que la fuerza eléctrica es muy intensa, es muy grande o es muy, de verdad muy intensa. No me gusta usar la palabra muy, si la uso porque en realidad mucho orden de magnitud, muy intensa comparada con la gravitación. Y eso nos va a explicar muchas cosas en nuestra vida cotidiana. En realidad, si no lográramos entender el electromagnetismo, sería muy difícil entender la vida que nos rodea. Realmente esta fuerza es la que es muy, muy importante. Ok, entonces dicho eso, ya tenemos la idea básica de lo que queremos discutir. ¿Dónde dejé? Acá, el remoto. Entonces, lo que les voy a mostrar ahora es simplemente algo que es un concepto muy, muy interesante, desarrollado, digamos, por, ¿cómo se llama? Por, no sé si sí, estamos grabando. Entonces, desarrollada por, esta idea, desarrollada esencialmente por Faraday, es que fíjense acá, puedo colocar una carga eléctrica, ahí está. Bueno, esa carga eléctrica está acá, puedo colocar una carga negativa primero, y acá coloco un sensor, que es un sensor, no es un sensor, vamos a decir que es una carga de prueba. ¿Okay? Una pequeña carga, la cual, digamos, nos permite, por ejemplo, la dejo ahí y me da entonces la fuerza. Entonces tengo una carga acá, coloco otra acá, y con esta carga de prueba, yo puedo recorrer el espacio, y al recorrer el espacio, entonces puedo ver cómo es la fuerza. Por supuesto, cuando me acerco, el campo eléctrico diverge, cuando me alejo, decae con el inverso de la distancia. ¿Okay? La flecha que está ahí es proporcional a esto. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cuál es la pregunta? La gravitación que nos tira claro. ¿Sí? ¿Por qué te impide acá, bueno, eso resultado, la pregunta es por qué, la pregunta es por qué tienes la fuerza que es el inverso al cuadrado. ¿Okay? La respuesta la vamos a ver con la ley de Gauss, pero todas las dos respuestas. La respuesta es simplemente esto fue un hecho que Coulomb observó experimentalmente. Colocaba carga y se cuenta que va con el inverso al cuadrado, observacional. ¿Okay? La física se basa muchas veces en experimentos. O se basa en razones profundas, etc. Solo un experimento no logró motivar eso y se lo hizo Coulomb. ¿Okay?
Sin embargo, la razón profunda es que uno puede mostrar, y eso va a ser la ley de Gauss, pero me permite, dado que tú me haces la pregunta, me obligas a responderte hacia el futuro, pero voy a explicar en el futuro. Pero lo que vamos a mostrar es una cosa muy interesante. Imagínate que colocas una carga aquí cualquiera, puntual, ¿ok? Y tú tomas un volumen arbitrario, el que te dé la gana, un maní, una patata, lo que quieras, pero un volumen que encierra la carga. ¿Okay? Lo que va a descubrir Gauss, gracias a una cosa que vamos a llamar la divergencia, la vamos a describir para esto, vamos a descubrir que si uno calcula esto genera un campo eléctrico acá. ¿Ok? Si quieres una fuerza, yo por la carga, ya voy a definir qué lo que es. Pero genera un flujo de algo. ¿Okay? Yo coloco una carga y sobre esta superficie hay flechas. ¿Te das cuenta? Vamos a ver el campo eléctrico. ¿Okay? ¿Está bien? Lo que va a descubrir Gauss que tú calculas esto que llamó el flujo, que es un concepto robado a la teoría de fluidos. Uno calcula el flujo, es decir, que toma el campo eléctrico, ¿okay? O si quieres la fuerza, dividido, por ahora solo fuerza, porque no le he enseñado el campo eléctrico. Tomas la fuerza partido por una carga de prueba. ¿Okay? Tomas la fuerza partido por una carga de prueba, la fuerza la divido por esta carga, ahora se transforma en campo eléctrico, es una carga que voy colocando aquí, en algún lugar del espacio, voy moviendo esto, lo multiplico por el vector normal a la superficie. ¿Okay? Esto tiene una normal, como es una superficie, localmente puedo establecer una normal con un vector unitario que apunta hacia afuera, fuera de esta patata. ¿Okay? Lo que va a descubrir Gauss, maravillosamente, es que la integral de superficie de este escalar, para cualquier superficie que lo encierra, no para toda superficie que encierra la carga, uno puede mostrar que esto vale una constante que vale Q partido por 4 pi epsilon 0. Vale, perdón, Q partido por 4 epsilon 0. Perdón, 4 pi epsilon 0. Entonces vas a contar algo maravilloso. Vas a contar una propiedad geométrica que nos dice que no importa cuál sea la superficie, yo tengo una carga y la encierro, si calculo el flujo, voy a contar que eso es proporcional a la carga en el interior. ¿Okay? Esta propiedad es independiente de la superficie. Yo puedo tomar una esfera, puedo tomar una patata, un elipsoide, lo que quiera, voy a descubrir que el flujo siempre es proporcional a la carga. Por lo tanto, voy a descubrir que el flujo de algo me da una propiedad interesante que está acá, la carga. ¿Okay? Y lo mismo para la masa. Si hago para la gravedad, después uno puede interpretar, esto lo descubrió Gauss. ¿Ok? Gauss, un gran matemático. Entonces, pero si hago lo mismo para la gravedad, es decir, si ahora esto tiene masa, vamos a colocar masa, y ahora calculo la fuerza, esta es la fuerza eléctrica, la fuerza gravitacional, y ahora la divido por una masa de prueba. Tengo que colocar una masa acá arriba, porque tengo una fuerza, la multiplico por la normal, voy a descubrir que esto es proporcional a la masa, una constante que llamamos G. Entonces, en realidad uno puede decir que en vez de hablar de fuerza, uno puede haber dicho, y así lo entendería Gauss, después lo vamos a diferencial, Gauss nos diría que simplemente la fuerza de gravitación es tal que tú tomas cualquier superficie que encierras algo, vas a descubrir que calculas el flujo, siempre el flujo es constante, es proporcional a una propiedad que está al interior, que es la masa o es la carga. ¿Okay? Yo no puedo mostrar que la única posibilidad que hace eso es que la fuerza sea el inverso al cuadrado. Esa es la propiedad interesante. ¿Okay? En realidad, uno lo ve geométricamente. En realidad, si Newton había sabido más de matemáticas, habría dicho que en realidad la fuerza gravitacional es simplemente consecuencia que el flujo sobre una superficie arbitraria cerrada es proporcional a la masa que hay en el interior. ¿Okay? Eso implica que es inverso al cuadrado. ¿Okay? Esa es la respuesta más profunda. ¿Okay? Pero bueno, para eso hay que saber más geometría, hay que saber también propiedades, como vamos a ver esto equivalente, esto matemáticamente. Aunque tú me haces la pregunta, me adelanto mucho, pero solo para motivarlos hacia el futuro. Matemáticamente lo que dije uno lo puede escribir en vez de integral, diferencial. Eso significa que en este caso, por ejemplo, para el campo gravitacional, uno puede calcular que esencialmente algo así como el campo gravitacional, deja llamarlo simplemente fuerza gravitacional, partido por la carga de prueba, la divergencia es proporcional a la densidad de masa. ¿Okay? Es eso lo que significa eso en otro lenguaje. Okay, un poco más profundo. ¿Sí? Fuerza gravitacional dividida por la masa, en este caso, de prueba que estás colocando. ¿Ok? Pero todas esas cosas las vamos a entender, no crean que no. Simplemente me hacen la pregunta, estoy obligado a responder. ¿Okay? Pero lo que les quiero convencer es que el inverso al cuadrado no es magia, es una propiedad geométrica. Si esto no se hubiera cumplido, entonces no se cumple el inverso al cuadrado. El inverso al cuadrado simplemente nos dice que la divergencia del campo asociado es proporcional a la fuente que lo crea.
Eso es lo que está ahí. O en un lenguaje más pedestre, significa que la integral de flujo de la fuerza es proporcional a la propiedad. ¿Se fijan? Esto ya no depende de la propiedad geométrica. Lo interesante es que, no sé si se dan cuenta, pero lo interesante es esto. Para toda superficie, no para una particular, para cualquiera que me dé la gana. Para cualquiera que me dé la gana, eso vale siempre el mismo número. Eso es más. ¿Okay? Porque si hubiera sido una esfera, alguien decía, ¿por qué no? Pero para cualquiera sea la superficie, patata, elipsoide, la que yo quiera, ni siquiera tiene que ser diferenciable. ¿Okay? Podría incluso tener puntos raros. ¿Okay? Es una propiedad geométrica. ¿Okay? Y eso entonces lo descubrió Gauss, y eso lo escribimos como Gauss lo escribiría más elegantemente, pero así se puede escribir también. ¿Ok? ¿Estamos claros? Simplemente una idea, la voy a explicar por supuesto en el futuro, pero bueno, solo para encerrar y explicar, si alguien me para en la calle, alguien no tiene una pregunta, profesor, ¿y usted en qué calle anda que le pasan haciendo preguntas? Yo le dije, sí, es cierto, digamos, una calle particular, pero las hay, ¿ok? Es verdad, las hay. No sé en qué calle andan ustedes no le hacen preguntas, y seguramente se dedican a mirar mucho el teléfono y no a mirar a las personas que le hacen preguntas. Yo creo que ese es el problema, porque el teléfono desgraciadamente no hace preguntas. Siri u otras aplicaciones, desgraciadamente solo responden, no hacen preguntas. ¿Ok? Pero la gente se hace preguntas. Así que piensen en las personas. Las personas son mucho más interesantes, hacen preguntas mucho más interesantes. Ok, entonces, ¿qué vamos a hablar ahora? Entonces, ok, respondí a la pregunta quizás, pero a media, en el sentido que muchos quizás todavía no lo entienden bien, pero la van a entender profundamente de los otros. Pero entonces lo que vamos a hablar ahora es la noción de campo eléctrico. Campo eléctrico, en realidad, bueno, quizás lo voy a explicar de dos formas. Primero, como lo descubrió la persona que lo inventó, que se fue Michael Faraday. Este es un gran físico experimental, quizás uno de los grandes físicos experimentales, no sabía nada de matemáticas, pero tenía una gran expresión. Y Faraday lo que hizo, por aquí tengo un pequeño experimento similar al de él, antes de mostrar la idea. La pregunta que se hizo Faraday fue la siguiente, acá está lo que él hizo, más o menos. Entonces ya la gente sabía cargar esferas, esencialmente flotándolas, etc. Y a lo que se le ocurrió fue meter una esfera cargada, la mete en un aceite. Ustedes pueden hacer exactamente también el experimento que hizo Faraday en casa. Aquí está el experimento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Okay, voy a colocar por aquí más o menos está bien. Entonces, lo que hizo Michael Faraday fue lo siguiente. Lo que va a hacer es que va a tomar una esferita, tiene un acelerador de Van de Graaff o algo que cargue esa esferita metálica, está aislada del vidrio, así que no hay problema. Y lo que van a hacer en este caso es que, bueno, como ven, las personas van a abrir ahí. Entonces, por ejemplo, veamos si la frota, ahí la está frotando, digamos, para cargarla un poco, o lo importante es material. Lo segundo es que echa aceite. Esta es la parte interesante. Aceite de comer, lo pueden hacer en casa. ¿Ok? Un aceite barato, no he comprado un buen aceite, no tiene que ver con el precio del aceite. Entonces, toman aceite, lo colocan ahí, y en este caso, fíjense, lo que va a hacer es que además le va a colocar hojitas típicamente de algún tipo de té o algún tipo de hojas, digamos, que son livianas, y al colocar hojas, miren lo que va a pasar. Entonces Faraday lo carga, bueno, en este caso se carga con un acelerador de Van de Graaff, pero es una cosa simplemente para cargar, pero está cargada, y lo que va a descubrir es que las hojitas de té, ¿ok?, van a empezar a tener una propiedad extraña. Fíjense la propiedad que tienen. Entonces, cada hojita de té se polariza, ¿okay?, por lo tanto se va a orientar. Pero como está el aceite hace que no se pueda llegar y pegar la esferita. Si hubiera aire, las hojitas saltarían. Pero como está el aceite, le produce un medio viscoso que hace que las cosas no se alejen. Y miren lo que pasa. Fíjense cómo están orientadas las hojitas de té. Si uno se fija, después de hacer mucho movimiento, van a ver que siempre quedan radiales. ¿Okay? Obviamente hay un pequeño distorsión, pero esencialmente quedan radiales. Cuando acerca la mano siente la polarización. Pero lo interesante es que si yo colocara hojitas de papel, saltarían como hicimos la vez pasada. Si coloco un medio viscoso, el aceite es un medio viscoso, las hojitas no se pueden llegar a mover, porque me imagino todos conocen la miel es un medio viscoso, una mermelada. Cuesta bañarse en mermelada, no sé si lo han intentado, en algún fluido viscosa. No es como bañarse en agua, cuesta patalear. Entonces le cuesta, y entonces Faraday va a descubrir esta cosa extraña al hacer este experimento. Faraday, es esta la imagen interesante. Faraday va a decir, ¿por qué las hojitas todas se colocan en dirección radial? ¿Okay? Entonces lo va a llevar a pensar que cuando colocamos una carga hay algo que ocupa todo el espacio que tiene esa estructura que estamos viendo ahí.
Porque eso fue lo que a Faraday lo llevó a pensar esta idea, que la vamos a ilustrar de otra forma, pero esa fue la idea de Faraday. Faraday hizo este experimento siempre. Entonces, ¿cómo fue que Faraday pensó? Entonces, cuando colocaba una carga de prueba, Faraday decía, ok, esto va como el inverso de la distancia, coloco una carga, siento una fuerza, coloco una carga, siento una fuerza, coloco una carga, siento una fuerza. Entonces pensó, ¿no será que la fuerza es la manifestación de algo que hay detrás? Esa fue la idea de Faraday. ¿Ok? Y entonces se preguntó, ¿y si hubiera algo detrás? ¿Cómo debería ser ese algo detrás? Bueno, eso algo detrás debería ser algo que es radial. ¿Ok? Colocó flechitas que dieran cuenta de algo que vamos a llamar campo eléctrico, que solo lo observamos cuando colocamos una carga. Nosotros solo tenemos conciencia de él cuando colocamos una carga, pero ahí está. ¿Ok? Es, por ejemplo, imagínense en esta calle interesante de esa persona que no está haciendo, no sé, no mirando su teléfono y pregunta, ¿habrá aire en todos lados? O sea, ¿cómo le muestra a esa persona que hay atmósfera? Esa persona me diría, bueno, mira, yo aquí respiro y estoy vivo. Si no hubiera oxígeno acá o aire, me muero. Entonces esa persona la podría pasear por todo el planeta y no se muere. ¿Y qué debiera concluir esa persona? Ah, estoy vivo. No. Debiera concluir que hay atmósfera en todo el planeta. Hay un gas en todo el planeta. ¿Ok? Sin embargo, si lo llevo a la luna, se me muere. ¿Ok? Pero entonces, fíjense, esa persona lo que va a concluir no solo lo que le pasa localmente, respiro, sino que hay algo en todos lados. Hay aire en todos lados, no solo de todo. ¿Ok? Estoy seguro que ninguno de ustedes pone en duda eso. No van a suponer que hay una especie de aire que los acompaña a todos lados, sino que se imaginan que en todos lados ocurre eso. Esa fue la línea de pensamiento para él, en el sentido de pensar que, ok, estoy acá, veo una fuerza, estoy acá, veo una fuerza, estoy acá, veo una fuerza. Por lo tanto, me imagino que hay algo en todos lados que está ocupando todo el espacio. ¿Ok? Ese algo es lo que vamos a llamar campo eléctrico. Y lo interesante es que si yo muevo la carga fuente, se mueve ese campo eléctrico. ¿Ok? De hecho, si coloco más cargas, por ejemplo, ese campo eléctrico se adapta. ¿Ok? Si coloco más cargas, entonces el campo eléctrico se adapta, porque cada una de ellas crea una fuerza. La fuerza que siente la partícula debido a estas tres cargas, si sacamos el campo eléctrico, ahora es así, aquí se atrae porque es negativa, por aquí se repele, etc. Entonces, en vez de imaginarse esas cosas así, que se ven bonitas, lo que Faraday se imagina es que hay algo que ocupa todo el espacio que depende de montar las cargas. ¿Okay? Eso es lo que llamamos campo eléctrico. Es claro este concepto porque si lo entienden, la mitad del curso estamos bien. Quiero decir, la mitad de ustedes, la mitad de la materia que les voy a enseñar va a ser estudiar y reestudiar este concepto. Pero ¿es claro este concepto? ¿Hay alguien que no lo entienda, que ocupa todo el espacio, pero solo lo veo cuando coloco una carga puntual que me permite verlo? ¿Sí? Porque, bueno, porque la gente que estaba ahí no se llama Michael Faraday, se necesitaba una imaginación. De hecho, la conclusión más fuerte que vamos a descubrir, y eso lo vamos a descubrir de acá, es que ¿cuál es la consecuencia más importante? La consecuencia más importante es que para Newton lo que era instantáneo era la fuerza. Si yo coloco un objeto que tiene masa, que tiene masa, aparece una fuerza instantánea. No importa dónde lo coloque, aparece una fuerza instantánea. Para Faraday, él piensa como que esta partícula crea algo que está ahí, que no solo debe traer la fuerza. Pero si yo muevo la fuente, ese algo se mueve. Por lo tanto, entonces Faraday diría, si yo muevo esto así, fíjate, lo estoy moviendo ahí, lo puedo seguir moviéndolo, entonces debería pasar algo sobre ese campo. En este caso veríamos lo que llamamos una onda electromagnética. Cuando yo muevo el campo, o sea, la carga, se mueve el campo. ¿Okay? Y eso es lo que hace tu teléfono. Es decir, que yo envío una onda electromagnética, tomo una antena. ¿Qué es una antena? Vulgarmente, es simplemente un lugar donde yo muevo cargas, para arriba y para abajo. ¿Okay? Por eso las antenas son como palos, esencialmente, o si las miran, las antenas más viejas, son simplemente cosas así, que uno tiene y tiene varias cosas así. Eso está diseñado simplemente porque cuando vienen ondas, eso se excita o al revés, o emite onda o recibe onda. Pero lo que hace eso esencialmente es típicamente un movimiento más o menos armónico, que al moverse así hace que el campo se mueva. Por lo tanto, fíjense qué le pasa a mi fuerza. Se mueve también. Pero lo interesante es que Newton pensaría que eso debería ser instantáneo. Es decir, si yo muevo la masa acá, la fuerza acá se mueve instantáneamente. Pero para Faraday significa que si lo coloco muy lejos, esto se mueve y el campo eléctrico se está moviendo lentamente hasta que llega acá y hace que esto se mueva. Hay una onda que se propaga. Esa onda la llamamos campo electromagnético. ¿Okay? Eso va a ser la diferencia. O sea, para Faraday, a diferencia de Newton, él va a predecir que tienen que haber ondas, cosa que la teoría de gravitación no existía y eso lo logramos predecir o entender a través de la teoría de la relatividad general.
va a ser la primera teoría que va a predecir que el campo gravitatorio debe emitir ondas. Porque hay un campo en todo el espacio. Cuando tenemos un objeto muy masivo y se mueva, tiene que ser muy masivo porque la fuerza es despreciable, es muy chiquitita, la gravedad es muy mala, es muy pequeñita. Necesitamos objetos muy masivos, ¿ok? Por eso hablamos que típicamente son agujeros negros gigantescos que colisionan para recién sentir un pequeño golpecito que apenas detectamos en algunos detectores. E incluso hasta hoy en día estamos en duda si el resultado es correcto. ¿Okay? Pero la teoría predice eso. Entonces, los campos van a ser fundamentales porque el campo me va a permitir entender que hay ondas. Al igual que en el agua, se fijan, uno dice, yo tengo dos cosas, si yo muevo en la superficie del agua, algo se propaga, en este caso sería el campo de altura del agua, y cuando le pega acá se mueve. Esa misma imagen ahora tenemos en vez del agua, una cosa que no vemos, o sea, sí la vemos, pero la vemos al revés, la luz. La vemos y se propaga. ¿Ok? ¿Está claro para todos? Es claro este concepto porque después simplemente darle vuelta a las matemáticas en el grafo, pero lo importante es que lo entiendan. Primero la idea y después le damos un concepto matemático. ¿Okay? ¿Alguien no entendió esto? Porque de aquí lo he pasado la idea acá. Simplemente ahora le damos forma matemática. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Es muy tan buenas. Lo que pasa es que las partículas del agua las puedes tocar, pero lo que se mueve es el campo eléctrico. ¿Okay? Es la flecha, sí, pero es que otra. Pregunta, cuando yo hago esto y toco, ¿qué significa tocar? Cuando toco algo, ¿qué realmente estoy sintiendo? Pregunta, ¿estoy sintiendo los átomos o no? ¿Qué piensan ustedes? Cuando a alguien le doy la cachetada un poco esto, ¿estoy sintiendo los átomos? ¿Qué estoy sintiendo? La fuerza de vuelta, todavía es muy newtoniano para pensar. Es verdad, estoy sintiendo el campo eléctrico que genera la deformación de ese material. ¿Okay? Cuando tú lo apretas, hago que las cargas se desplacen un poquito, infinitesimal. Pero es tan grande la fuerza que lo que siento es esa fuerza. Porque no, me van a decir, ¿cuál es el origen de esta fuerza? No me van a decir que la gravedad. Cuando yo lo aprieto, ¿cuál fuerza es la que hace que esto no lo pueda cruzar? Ya sea aprendieron que era la reacción, porque Newton pensaba así, pero no tiene la más mínima idea de lo que estaba pasando. Pero yo cuando aprieto un material, cuando alguien le pega una cachetada, cuando me pego yo mismo, ¿qué es lo que estoy sintiendo realmente? ¿Qué fuerza estoy sintiendo? Son fuerzas eléctricas. Lo que estoy sintiendo es una deformación del material un poquitito que genera que las cargas se muevan y eso hace que genere campos eléctricos que lo sean. ¿Okay? Todo eso que llaman tacto es eléctrico. Eléctrico. No es gravitación. No es que la masa se desplazó un poquitito y ahora siento la fuerza gravitacional. Lo que siento es la deformación ligera de la posición de las cargas que genera un campo eléctrico. ¿Okay? Así que la reacción que hablamos todo el tiempo, normal, es de origen eléctrico. Si no hubiera electricidad, no habría normal. ¿Okay? La gravedad es muy débil. Es débil. Cualquier cosa la puede levantar sin problema. Es muy débil. Pero ahora agarra ese material y trata de destruirlo, apretando. A ver que algo no te deja hacerlo. Te puedes aplicar toda tu fuerza, aunque me digas que eres muy fuerte, te aseguro que no lo vas a lograr apretar. ¿Ok? Eléctrico. La fuerza eléctrica es fundamental. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Es claro, tenemos electricidad por todos lados, no olvidemos. Muy bien, entonces parece ser que quedamos claros con esta imagen de carga que está ahí, muy bien, de campo. Entonces lo que vamos a hacer ahora es darle una descripción más matemática, porque obviamente necesitamos de alguna forma describir esto más correctamente, darle un sentido un poco mejor a nuestra descripción. Entonces, Michael Faraday, entonces, simplemente, muy exclusivamente, simplemente la idea, colocó, digamos, aceite. Entonces colocamos aceite, porque la fórmula química del aceite es complicada, una molécula orgánica muy larga. Entonces colocó aceite y se le ocurrió entonces colocar algo cargado. Y que lo que descubre es que con un poquito de té, entonces esencialmente la hojita de té se ordenaban y tomaban una forma muy particular. Michael Faraday incluso se le ocurre una idea, porque no sabía matemáticas, así que voy a hacerlo pensar. Su idea es que dice, mira, las hojitas de té se ordenan en esta dirección y por lo tanto debe haber algo así como, él lo llamó líneas. Nosotros hoy en día lo llamamos líneas de campo. Vamos a ver que la dirección que el campo eléctrico independiente que el campo de carga, claramente veíamos líneas. Eso entonces para Michael Faraday es una representación de las cargas. Va a ser él que va a crear esta idea, este concepto que llamamos líneas de campo. Es decir que si volvemos, voy a borrar, voy a tratar, bueno, ahí está sin intensidad. Todo esto tengo un voltímetro acá, pero bueno,
¿De qué sirve si todavía no sabes lo que es un bolo? Muy bien, lo veremos en el futuro. Entonces, voy a volver a cargar esta página. Ok, simplemente. A todas estas páginas, no sé si les dije, están en la página web del curso abajo, utilizando Applet, y la pueden bajar y jugar todo lo que quieran. ¿Ok? Entonces, lo que les dije fue que entonces colocamos una acá, vemos así, y entonces en el experimento de Faraday, que lo teníamos acá, vemos exactamente la misma imagen. Entonces, Faraday va a decir que cuando hay una carga, estas todas son ideas de Faraday. Todavía no coloca matemática, no sabía, pero bueno, vamos a ver que es muy interesante la idea que tiene, hay que mezclarla con la idea de Coulomb. Él va a decir cuando uno coloca una carga positiva, esencialmente tenemos líneas de campo. Fíjense, introduce esta idea, líneas de campo, no tiene la más mínima idea que estas líneas decaen o no, sino que dice que hay líneas de campo, tales que en este caso apuntan hacia afuera, es decir, que si coloca otra carga, la repele. ¿Ok? Y, bueno, si colocamos una carga positiva, entonces, una negativa, perdón, la línea de campo, la única diferencia que en este caso también son radiales, ¿ok? Eso va a ser la conclusión que va a encontrar, y en este caso van hacia adentro. Entonces, esto lo llamamos líneas de campo, idea de Faraday. Todavía no hay matemáticas, sino que ideas. ¿Ok? Entonces se imaginó que cuando colocaba un objeto, las hojitas seguían estas líneas de campo. ¿Ok? Esa fue su idea. Y de hecho, cuando le coloca el dedo, si miran con cuidado, podemos ver que las líneas de campo se agitan. Fíjense, coloca el dedo, y el dedo entonces mueve, ok, lo batió, pero en algún momento cerca el dedo, y no sé si en este instante o después, pero se fijan, se van a deformar las líneas de campo. Llega al equilibrio, lo mueve totalmente, no o sea, simplemente para que se mueva. Simplemente está levantando, algunas están depositadas abajo, entonces lo agita para que haya más partículas flotando, simplemente para eso. Pero quería ver en algún lado, coloca el dedo por ahí, me pareció haberlo visto, quizás voy a mirar esto con cuidado, porque por aquí va, veamos. Okay, coloca eso, ok, en algún momento simplemente mientras ocurra eso, coloca su dedo, y al colocar el dedo, por supuesto, coloca carga, porque la mano está cargada, y al colocar el dedo, digamos, entonces eso hace que haya deformaciones del campo en algún lugar. ¿Okay? Veamos si eso ocurre. Lo vi en algún momento, o seguramente cuando, o después, veamos si lo hace cuando ocurre el dedo. Mientras yo les doy la definición más matemática, ¿cómo explicaríamos entonces la noción de campo eléctrico? Entonces, simplemente a la Faraday, por ahora mientras vemos, me avisan cuando coloque el dedo y se deforme. Entonces, a la Faraday diríamos observación, hay algo que ocupa todo el espacio. Entonces diríamos, hay algo que llena todo el espacio. Que llena, ahí lo hizo. Ahí fíjense, acerca el dedo y se fíjense, mueve. Mueve las líneas de campo, y se parece que su mano también está cargada. ¿Okay? Entonces, hay algo que llena todo el espacio. Todo el espacio. ¿Ok? Y que solo lo vemos con cargas de prueba. Y que solo lo vemos. ¿Por qué llamo cargas de prueba? Con cargas de prueba. Bueno, uno puede decir que en todo experimento, ¿qué es lo que uno quiere hacer? En todo experimento, bueno, esta es la imagen de campo, pero bueno, va a explicar ahí la de Gauss, que no quiero explicarla. Entonces, ¿por qué llamamos carga de prueba? Imagínense que, ¿qué pasa si mi carga fuera muy intensa? Si la carga que yo coloco acá en esta simulación, en esta Applet, fuera muy intensa, ¿qué pasaría? Si mi carga es muy intensa, deformaría el campo. ¿Ok? Porque puede ser muy grande. La idea es colocar una carga que no cambie las flechas que están ahí en blanco. ¿Ok? Esa es un poco la idea. ¿Okay? Si es muy intensa, va a doblar, por ejemplo, las fuerzas que van hacia acá, las va a doblar hacia acá o repeler. Entonces, la idea de cualquier experimento es cuando uno hace un experimento, es tratar de hacer una intervención en él que no lo modifique. Por ejemplo, si yo le quiero medir la temperatura a alguno de ustedes, no puedo usar un aparato caliente o muy intenso, porque si no voy a medir la temperatura del aparato menos de ustedes. Puedo tomar un objeto pequeño de tal forma que la temperatura que tiene, bueno, la temperatura de ustedes, cuando se suman, ok, no se afecta. Obviamente uno no suma las temperaturas, se tiene que ver con los grados de libertad que tiene uno y con los grados de libertad que tiene el otro. Por lo tanto, los termómetros son chiquititos. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Pero si yo ocupo un termómetro muy grande, o sea, es muy grande, entonces va a afectar la temperatura por cero. Entonces uno siempre trata de hacer experimentos de tal forma que no sean modificados por el instrumento de observación. ¿Ok? Que no sea modificado por el instrumento de observación. Sin embargo, eso es muy difícil de hacer, y sobre todo en escalas pequeñas, es aún más complejo, porque por ejemplo hoy tenemos problemas de la mecánica cuántica, y no tenemos este análogo de cada vez que hacemos un experimento, perturbamos el experimento. En este caso, mi carga de prueba no lo perturba, y voy a definir el campo eléctrico de la siguiente forma. Entonces,
Carga de prueba, déjenme colocar un nombre a la carga de prueba, que tal si la llamamos Q, grande, y vamos a definir que el campo eléctrico es simplemente la fuerza que genera una carga Q, una carga Q, una carga Q mayúscula, dividida por la carga Q mayúscula en el límite que la carga está yéndose a cero. Es eso lo que vamos a llamar campo eléctrico. ¿Okay? Entonces, el campo eléctrico va a ser algo que ocupa todo el espacio, me imagino que lo puedo ocupar en cualquier punto del espacio, calculo la fuerza que se crea en ese punto del espacio, lo divido por la carga, pero la carga que estoy considerando es muy, muy pequeñita, infinitesimal, de hecho, si quieren pensarlo así, pero el cociente hace que eso sea finito. O sea, si uno mira el campo eléctrico, eso me dice que matemáticamente el campo eléctrico me queda así. El campo eléctrico va a ser simplemente este límite de tomar un Q que tiende a cero, ¿ok? De la fuerza eléctrica partido por este Q, es decir, que eso es Q por Q, partido por 4 pi epsilon 0, ok, aquí coloco nuevo el Q, y aquí me queda entonces R menos R' por R menos R', y esto elevado al Q. Entonces, el Q se cancela, es algo que no depende del Q, y el campo eléctrico en realidad de una partícula puntual ocupa todo el espacio, es una cantidad por supuesto vectorial, porque la fuerza de una cantidad vectorial tiene que ver con la carga que genera el campo eléctrico en todo el espacio, y simplemente vale 4pi epsilon 0 R menos R', elevado al Q en la dirección R menos R'. ¿Ok? Es decir, si alguien trata de entender esto matemáticamente o más, a diferencia de la idea de Faraday, si alguien me coloca una carga Q acá, entonces el campo eléctrico es algo que va como el inverso de la distancia, es decir, que aquí es muy intenso, muy grande, de hecho diverge, es una teoría muy divergente, ya voy a explicar eso inmediatamente, déjenme hacer la figura primero, tiene así, pero a medida que me alejo las flechas decaen con el inverso de la distancia, decaen con el inverso de la distancia, ¿ok? Estamos de acuerdo que caen con el inverso de la distancia, cada vez más las flechas hacia afuera son cada vez más pequeñitas, digamos, cada vez más pequeñitas. ¿Ok? Es así el campo eléctrico. Entonces yo coloco una carga llena de flechas todo el espacio con especie de cuerpo spin, pero a medida que me alejo, cada vez las flechas son más pequeñas y caen con el inverso de la distancia. ¿Sí? El sensor, sí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nosotros medimos fuerzas, no medimos campo. ¿Ok? O sea, tú lo que sientes es el efecto del campo a través de la fuerza del efecto. Golpear esto es fuerza eléctrica. ¿Ok? Fuerza. No es fácil. Tu teléfono sí siente campo electromagnético. Cuando llega un campo electromagnético, esta onda, sus electrones se mueven a través de una fuerza y eso hace que el aparato funcione. ¿Ok? Es así como nos comunicamos. El Wi-Fi, ¿sabes? Depende de lo que es una onda electromagnética que hace que los electrones de un lado excitan los electrones del otro en una frecuencia particular. El microondas es eso, tomar sol es eso, etcétera, etcétera. B es eso. Enviar ondas, pero siempre es campo, si es que hay alguna carga, la mueve y eso hace que haya algún tipo de sensor. B es simplemente moléculas que sienten el campo eléctrico, que se mueven, envían una señal y la interpretan. Así que veo. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esa carga amarilla es ese Q que está ahí. ¿Ok? Entonces, acá vemos una representación de campo más usual que simplemente uno coloca, en este caso, es simplemente representación de campo eléctrico. Es esta más adecuada, o sea, que Faraday va a introducir esta acá, y si uno quisiera relacionar esto con Faraday, simplemente la línea que une, la curva tal que une las tangentes al campo eléctrico, me da las líneas de campo. ¿Ok? Es decir, el campo eléctrico va a ser siempre tangencial a las líneas de campo, que fue la idea que tenía Faraday. ¿Okay? Es eso, pero para nosotros, en realidad, bueno, a todos colores, debemos sacar esto es lo que importa, esto es realmente lo importante, digamos, que deberíamos estudiar con mucho cuidado. ¿Ok? Campo eléctrico. Ahora, como cantidad física, inmediatamente uno dice, ya, pero en física las cosas no son matemáticas, no son números, tienen que tener unidades, ¿ok? Unidades de algo. Entonces, el campo eléctrico, por supuesto, tiene unidades. Uno podría decir, ya, esto tiene unidades de Coulomb, partido por metro cuadrado, por epsilon 0, que tenía Newton, etc. Pero en realidad vamos a ver que lo vamos a asociar a un concepto posterior, que es el voltaje, así que en realidad va a tener unidades asociadas al voltaje. En realidad las unidades del campo eléctrico son lo que llamamos voltmetro. Esas van a ser sus unidades por ahora. Y volt se lo vamos a asociar al potencial electrostático. ¿Okay? Pero esas son las unidades oficiales del sistema internacional. Voltmetro. Hasta todavía no le he definido lo que es un volt. ¿Okay? Voltmetro. Así que va a estar medida en unidades de voltmetro. Así que eso nos da el campo eléctrico, digamos, en nuestra discusión.
Entonces, también importante es, vamos a ver, ahora uno dice, ya, pero ¿cómo yo mido campo eléctrico? ¿Cómo son los campos eléctricos? Es una partícula puntual. Entonces ya convencí que la materia a escala pequeña tiene cargas puntuales. Es el origen real de cualquier campo eléctrico. Son tan pequeñitas que a nuestra escala no las vemos. Estamos hablando de, bueno, electrones o protones, son muy pequeños. ¿Okay? Nosotros vivimos en el mundo de los milímetros, centímetros, metros. ¿Okay? Algunos dirán, ya, vivo en el mundo de los kilómetros. Está bien, yo lo creo, pero los parsecs no. Pero a escala de los Armstrong, ninguno de ustedes vive, tienen cero intuición, si no serían cuántos. ¿Okay? Entonces uno dice, ok, pero ¿cómo entiendo yo los campos eléctricos a la escala? No sé, yo hago un experimento, fruto algo, salgan las cosas. Entonces, para hacer eso, hay dos cosas que tenemos que entender. Entonces, para entender nuestro mundo cotidiano, para entender nuestra cotidianidad, nuestra cotidianidad, cotidianidad. ¿Ok? ¿Una duda ahí? Entonces, para entender nuestra vida cotidiana, lo que hacemos simplemente es que tomamos un pedazo de cualquier cosa y nos imaginamos que al interior hay cargas. Puntual, electrones, protones, lo que quieran. Hay cargas. ¿Ok? Ahora, lo primero que hacemos para dar cuenta de esas cargas, uno diría, bueno, mira, lo que deberíamos hacer es dar un sistema de referencia S, colocar cada carga, a esta carga la llamamos, no sé, 1, a la llamamos 2, y a la carga la llamamos I, y tenemos N cargas, y cada una, no sé, tendrá una carga Q1, Q2, QI. Entonces, uno diría que el campo eléctrico debería ser simplemente la superposición de campos. ¿Ok? El campo eléctrico debería ser simplemente la superposición. Entonces, usamos ahí el principio de superposición, usando principio de superposición. Entonces, usando el principio de superposición, entonces diríamos que el campo eléctrico sería simplemente la suma de los campos eléctricos de cada una, de 1 a n, y entonces diríamos que el campo eléctrico simplemente sería la suma de I igual 1 a n, de Q sub I, partido por 4 pi. Entonces, el campo eléctrico es una posición R. Voy a colocar una posición R cualquiera por acá. R. Hay una posición R fija. Esto lo digo con cuidado porque fíjense acá voy a colocar R, posición donde estoy viendo el campo eléctrico, menos R', y en este caso, el prima siempre da cuenta donde está la fuente, donde está la carga que está generando el campo eléctrico. ¿Ok? Esa va acá. RI es la posición, si quieren verlo así, es la posición donde está la partícula iésima o la 1, y esta es la iésima. ¿Ok? Entonces el campo eléctrico debería ser esto de esta clase. Sin embargo, esto que parece obvio, dado el principio de superposición, el principio de superposición viene simplemente del principio de superposición de la fuerza. El principio de superposición de la fuerza venía de la idea de Newton de simplemente la conservación del momento lineal. Venía el concepto de conservación del momento lineal. Ahora, el problema está que, fíjense, eso entonces diría que para poder explicar un papel picado salta, tengo que saber dónde están las cargas. Eso es muy complejo, eso no lo vamos a hacer, porque de hecho, cuando la gente descubrió los campos eléctricos, ni siquiera sabían que habían electrones. ¿Okay? Los electrones es algo del siglo pasado, 1900 y tanto, el experimento de Millikan. ¿Ok? Pero la gente sabía esto en el siglo XIX. Pero entonces, ¿cómo se la arreglaban? ¿Cómo eran capaces de explicar que había un campo eléctrico y cómo lo calculaban? Entonces, lo que van a hacer es algo parecido a lo que supongo que ustedes han hecho toda la vida, supongo, es que en realidad alguien se imagina, mira, pensemos que esto es muy pequeñito, entonces tomamos un volumen mesoscópico. Es decir, esas cosas que están ahí son muy chiquititas, son de la escala de los electrones, típicamente 10 elevado a menos 26 metros. Nosotros vivimos en la escala que está acá, por ejemplo, típicamente los metros. Entonces lo que uno hace es que supone que hay una escala intermedia, ¿okay? Mucho más grande que esa, pero mucho más pequeña que la escala donde voy a medir, y tomamos lo que llamamos un volumen infinitesimal muy pequeño. Volumen infinitesimal, ¿ok? Tal que es suficientemente grande para tener muchas partículas pequeñas, pero pequeño comparado a lo que yo quiero medir. ¿Ok? ¿Qué significaría eso? Las cargas son típicamente muy chiquititas, 10 elevado a 26. Las preguntas que me hago están en la escala de los metros, centímetros, y esta escala entonces podrían ser típicamente micrones, podrían ser típicamente angstrom o nanómetros. ¿Ok?
Entonces, ¿qué es lo que hace uno? En esas escalas intermedias, que son muy chiquititas comparadas a nuestra escala, estamos hablando que al menos hay 10 órdenes de magnitud, 6 órdenes de magnitud, ¿ok? Lo que hacemos es que simplemente definimos un concepto que llamamos densidad de carga. Simplemente vamos a definir algo que nos permita saber cuántas cargas hay ahí por unidad de volumen. Es eso lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a introducir un concepto para poder explicar nuestra vida cotidiana. Entonces, introducimos un segundo concepto, usamos dos cosas. Usamos el principio de superposición y vamos a introducir el concepto de densidad de carga. ¿Ok? Entonces, la densidad de carga simplemente va a ser una idea muy simple, porque yo no puedo medir los electrones donde están, pero sí puedo preguntarme, da un pedacito, cualquier cosa, ¿cuál es su densidad? ¿Cuántas cargas tienen por unidad de volumen? Es ese concepto que en la práctica vamos a usar. Y ese concepto que usamos en nuestra escala. O sea, en nuestra escala, nadie pregunta, digamos, cuántos átomos tiene algo, sino que uno habla de simplemente la densidad de masa o el peso total, que es la integral de esa densidad. ¿Okay? Así que el concepto que vamos a introducir es simplemente densidad de carga, que en este caso es un volumen, como el que está allá. Entonces este volumen es un volumen muy chiquitito, llamémoslo delta V, y uno va a decir un concepto que vamos a llamar, es un escalar, pero que vale en todo el espacio. La densidad ocupa todo el espacio, la densidad de carga. Simplemente va a ser el límite de qué cosa tiende este volumen a cero, o sea, que es matemático, pero simplemente quiere decir que es muy pequeño, es la idea que les dije acá, mesoscópica. Y simplemente lo que hago es que sumo todas las cargas que están al interior, que pueden ser positivas o negativas, se pueden cancelar. Todas estas cargas están al interior, así que le coloco asterisco. Esa suma no es cualquier suma, esa suma la voy a especificar acá, porque alguien no entendió, es suma de cargas, y voy a escribirlo con mayúscula, al interior. ¿Ok? Al interior. Voy a escribirlo con mayúscula para que no se olvide. Interior. Entonces sumo todas las cargas que hay al interior, que pueden ser positivas o negativas, y eso me da un número, lo divido por el volumen que tengo y tomo el límite tiende a cero. Eso lo llamamos densidad de carga. Matemáticamente, bueno, así le gusta definirlo, digamos, pero si uno mira y se pregunta qué es eso en realidad, si uno mira con cuidado, uno en realidad puede definirlo con más cuidado. En realidad el concepto que queremos decir es otro. Les voy a decir para el concepto físico, esta es la definición matemática. Pero el concepto físico en realidad que me interesa es saber, tengo este pedazo que está acá que es chiquitito, esta lo voy a pintar. Y lo que a mí me gustaría saber en realidad, ¿qué es lo que me interesa saber de este lugar que está acá? Me gustaría saber cuánta carga tengo. ¿Y por qué coloco un delta Q? Porque obviamente si son muy, muy pequeñitos, uno esperaría que la carga sea pequeñita. Y ahí esa es la idea. Entonces, en realidad, a partir de esto de acá, matemáticamente me dice que el delta Q, que son simplemente, si quieren verlo, en el límite que esto tiende a cero, son la suma de cargas que están al interior. ¿Ok? Como un volumen muy chiquitito, ese delta Q es un infinitesimal, y eso va a ser simplemente igual a un ρ por un de volumen. Así que eso hace una cosa mágica, que es lo que significa mágico ahí, significa que voy a transformar, como en el campo eléctrico hay cargas, lo que va a transformar la densidad de cargas es que voy a transformar mis integrales en integrales de volumen. ¿Ok? Finalmente, la gracia de este concepto que está acá me va a permitir relacionar volúmenes con cargas. Entonces lo que vamos a hacer en el futuro es calcular volúmenes, superficies, longitudes, en vez de sumar infinitas cargas pequeñas. Esa es la idea. ¿Es claro para todos esta idea? Porque puede ser tanto formalismo, pero quiero simplemente chequear si entienden la idea. ¿Por qué inventó esto? Y lo mismo con la gravedad. Inventamos la masa, porque en realidad el concepto importante no es la masa. Ninguno de ustedes ha visto una masa puntual. Lo que tenemos es densidad de masa. Simplemente cuando tomamos una pelota decimos que esa pelota tiene una masa m, pero suponemos que es uniforme. Luego la densidad de masa que tiene es la masa partido por el volumen. ¿Ok? Ese es el concepto importante. ¿Por qué? Porque los objetos son demasiado pequeños para nuestra escala medir. ¿Okay? Cuando alguien me dice, mire, aquí tiene un ejercicio. En el siguiente ejercicio, usted tiene, digamos, alguien así puede decir, usted tiene dos cargas de un culón. Eso es mentira. ¿Cómo puedo cargar un culón? Lo que voy a hacer cuando hago fricción es que se llena de carga. Hay una densidad de carga. Esa es la propiedad física que uno va a medir de verdad. ¿Ok? Densidad de carga. Ese es el concepto importante. ¿Ok? Salvo que esté en una escala muy, muy pequeña, a escalas macroscópicas, eso es lo que importa. ¿Cuántas cargas estoy traspasando por unidad de volumen o cuántas hay por unidad de volumen? ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, si alguien ahora le dice, ok, eso quiere decir que y vamos a hacer problemas de ese tipo, y eso va a ser el tipo de dificultad que vamos a hacer. Es decir, que en realidad, cuando alguien me dice, mira, coloca un volumen cualquiera B,
Entonces me dice cuánto vale el campo eléctrico en una posición cualquiera, R que está acá. Entonces lo que yo le tengo que decir a esa persona es que lo que me tiene que dar como dato, cuál es la densidad de carga que tiene ese volumen que me está pidiendo calcular el campo eléctrico. Ese es el dato que me tiene que decir. Esa densidad de carga le coloqué R porque puede cambiar punto a punto. Como esto es un volumen infinitesimal, como esto de acá es muy chiquitito, punto a punto puede cambiar. Pueden haber que hay una zona más cargada que otra zona. ¿Ok? No tiene por qué ser uniforme. Por simplicidad vamos a resolver al principio muchos problemas con carga uniforme. Pero de hecho, por ejemplo, si yo tomo, aunque alguno de ustedes lo opero, lo corto, digamos, lo empiezo a mirar, voy a contar que el hígado está mucho más cargado que, por ejemplo, el riñón. Voy a descubrir que es parte de algunos órganos que tienen mucha más carga. Y gracias a eso lo podemos mirar. ¿Okay? Para eso hacemos resonancia magnética, otro tipo de cosas. Abusamos del hecho que las densidades no son uniformes. De hecho, cuando le sacan fotos, digamos, una radiografía, uno dice, pero ¿por qué puedo ver los huesos y no veo los músculos? ¿Ok? A mí me gustan los músculos, no los huesos. ¿Ok? A pesar de ser vegetariano. ¿Ok? Pero uno diría, la respuesta es muy simple. Es porque la densidad de masa es distinta y la densidad de carga es distinta y por lo tanto cuando le pasa una onda la respuesta es distinta. ¿Ok? Así que los objetos sí tienen un rho que es función de R. Y en el futuro, aquí un mes más, vamos a estar colocando los rho de R, T. Por ahora sin T. Vamos a suponer que está. Entonces el campo eléctrico que genera un volumen B, que ahora es una cosa complicada, simplemente una posición R cualquiera, si no hay un sistema de coordenadas acá S, y hacia acá coloco R, posición donde está quiero calcular el campo eléctrico, y acá está R', que es la coordenada que describe el volumen. El campo eléctrico en este caso simplemente no diría, bueno, debería ser ¿qué cosa? Debería ser la integral de ¿qué? La carga que hay acá, que simplemente debería ser dQ, partido por 4pi epsilon 0, R menos R', módulo en la dirección R menos R'. E integro, por supuesto, entero. Fíjense que tengo Q y aquí tengo R'. En realidad lo que tengo que hacer es que esto es una integral de volumen, donde el dq vale ahora rho de R', porque obviamente esto está en función de las coordenadas que escribe el elemento, partido por 4pi epsilon 0, R menos R', partido por R menos R' al cubo, y esto es una integral de volumen en coordenadas primas. Es este el tipo de cálculo que vamos a estar haciendo todo el tiempo. En realidad, lo que vamos a hacer todo el tiempo van a ser integrales de volúmenes, de superficie, de líneas. Es eso lo que vamos a estar haciendo en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque no tenemos objetos puntuales. Típicamente, si alguien me pregunta, ok, veo una persona y me pregunto cuál es la atracción eléctrica entre los dos, tengo que calcular su densidad de carga y calcularlo a través de ese integral como se está ahí. Así que obviamente, básico, requiero que sepan calcular integrales de volumen. Si alguien no sabe calcular integrales de volumen, estamos en problemas. Elementos básicos en este caso. Sí, ahora sí. Sí. Sí, sí, pero las sumas, haces una suma de ritmo. Y eso no es más integral. O sea, si quieres verlo, lo estás viendo como puro trocito, sumo infinitos elementos infinitesimales, pero eso ya Newton nos enseñó. Eso es lo que llamamos simplemente, o rima, en realidad, lo llamamos una integral. De masa y no, aquí no hay centro de masa, aquí hay centro de masa. Da lo mismo, aquí hay carga. La masa es despreciable. Podría ser que todas las cargas, o la mayor parte de las cargas están acá. De hecho, eso nos pasa todo el tiempo, se llama efecto punta. Las cargas les encanta estar en las puntas, no la punta está distribuida en el centro básico. De hecho, cada vez que se tiene una pequeña, se electrocutan un poco, o sea, no se han fijado, cada vez que le salta una carga, siempre salta de las puntas. ¿Okay? La razón es que en las puntas uno puede mostrar que las cargas eléctricas les gusta estar porque se odian unas con otras. Entonces el lugar no se puede alejar bien de las otras de las puntas. ¿Okay? Así que no te centro más y todo eso. No, claro. Igual de carga. Pero eso, ¿qué te complica? Simplemente toma un volumen cualquiera. Fíjate, R, ¿qué es? R es la posición donde tomas este volumen y lo tiendes a cero y preguntas cuántas cargas hay en el interior y lo divides por el volumen. Y haces el límite. No veo ninguna dificultad. Pero, por ejemplo, si mi brazo derecho tuviera 10% más de carga, entonces si yo quisiera después medir el campo eléctrico por otra parte, pero acá estás integrando sobre todo el volumen, como el brazo izquierdo y el brazo derecho. O sea, acá, si quieres verlo, en tu caso, digamos, de adaptarlo, sería algo así. Entonces, en este caso acá, toma, digamos, un lado y toma el otro lado, digamos.
No veo ese volumen que está ahí, es todo el volumen. No es solo un brazo, es todo el volumen. Y obviamente hay partes del volumen que aportan más, y eso lo hace a través porque el rho depende de agua. Hay partes que acá van a aportar mucho más que acá, eso es para uno. ¿Ok? Aquí llega, no sé, promedio al final. No, ahí está bien, el peso está por la carga, por la densidad. La densidad me va a decir cuáles son los lugares que más aportan. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Entienden la idea? Es integral. Un integral tiene que ver con una función. Y esta función me dice cuánto es. Lo único raro es que son integrales vectoriales. Ya voy a hacer ejemplo. No olviden que aquí hay un flechita. Y esto depende de R'. Voy a hacer ejemplo. Por supuesto, voy a hacer ejemplo. ¿Ok? Voy a hacer un par más, pero me pongo a hacer ejemplo. Vamos a hacer simplemente un puro ejemplo de video. ¿Ok? ¿Está bien? Inocente. Volumen chiquitito de edad. Será lo mismo donde está. Pero toma cualquier volumen de cualquier cosa. Por ejemplo, el que tomamos acá. Lo que estamos haciendo es que le colocamos un reticulado y después para cada uno le calculo la densidad aquí, le calculo la densidad aquí, le calculo aquí, 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 y después calculo la densidad en todos lados. Pues eso es lo que te traté de decir con el fórmula. Si te calculo, para buscar que, no sé, el hígado tiene mucha más carga que, por ejemplo, el pulmón. Calcular. La densidad en función de R, por eso fui cuidadoso con darle R. ¿Ok? No es una unidad uniforme, etc. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Vamos claros? Densidad, eso es lo importante. Ya sé que parece inocente, pero en realidad lo que tienes que aprender es esto. Esto es lo profundo. Esto me dice cómo puedo transformar un elemento infinitesimal de cargas, lo transformé en integral del volumen. Pero el problema está que en muchos problemas no solo tenemos volúmenes, tenemos líneas, así que hay que definir nuevos conceptos. Así que voy a definir densidades superficiales y densidad de líneas, y después les escribo la forma general del campo eléctrico, y de ahí nos ponemos a hacer ejemplos para que aprendan cómo calcular. Entonces, lo primero es que, bueno, la densidad, en este caso ρ, uno se pregunta cuáles son sus dimensiones, por supuesto tiene dimensiones de Coulomb partido por metro cúbico. ¿Ok? Esa es la su unidad. Pero también podemos tener densidades superficiales. Obviamente esto es una aproximación, pero es una buena aproximación, superficial. A veces nos gusta llamarlo sigma. ¿Qué es eso? Bueno, si tomo este objeto, por supuesto, este objeto tiene un volumen. ¿Ok? Pero cualquier peatón, si le pregunto si esto tiene volumen, me diría, esto en realidad tiene superficie. Y esa intuición es correcta. Esto lo puedo aproximar también por un plano, por una superficie, que por un volumen. ¿Okay? Y en muchos problemas vamos a hacer eso, lo vamos a aproximar por una superficie, a pesar que tiene un volumen, al despreciable su espesor, ¿ok? Pero tiene volumen. ¿Ok? Entonces, esa superficie, perdón, lo vamos entonces a modelar de otra forma. Vamos a suponer que realmente es una superficie, supongamos así, y de nuevo hacemos la misma idea, tomamos una superficie, tomamos un pedacito de la superficie pequeño, vamos a definir la densidad de carga como simplemente el límite que esa superficie se está yendo a cero, me refiero a ese delta S que está ahí en negro, ¿ok? Y lo que hacemos es que sumamos todas las cargas que están en el interior, porque las cargas, recuerden, son de origen microscópico de la materia misma, no tenemos pedazos de carga gorda. Las cargas son simplemente electrones y protones. Pero son ellos los que me dan las cargas que tiene un objeto. Por lo tanto, va a ser simplemente la suma de las cargas al interior, si lo el asterisco, dividida por la superficie. Y entonces eso me dice que el elemento de carga, o sea, me pregunta cuánta carga hay en ese pedacito de superficie, en esa posición R', porque están de acuerdo que va a cambiar punto a punto la posición, esto en R'. Entonces, en realidad esta definición que está acá me dice que simplemente el dQ va a ser simplemente de sigma por ds. ¿Okay? Entonces se empieza a volver importante entender bien lo que son los elementos de superficie, los elementos de volumen, coordenadas esféricas, cilíndricas, en cualquier cosa. ¿Okay? Empieza a ser relevante. Porque va a hacer eso, en vez de poner cargas, vamos a colocar superficies o vamos a colocar volúmenes. ¿Okay? Y por supuesto el campo eléctrico que genera una superficie S con una densidad de carga sigma, es simplemente el campo eléctrico, va a ser simplemente la integral de superficie en todo el espacio de sigma partido por 4pi epsilon 0, sigma en función de R', ¿por qué? Porque es donde está la fuente del campo eléctrico, y el campo eléctrico lo quiero calcular en una posición R cualquiera, que podría estar en la superficie, ojo, y que es R menos R' partido por R menos R' al cubo. Y esto es una integral ahora de superficie, no una integral de volumen. ¿Ok?
Ok, hay algo que nadie me ha dicho nada. Yo esperaba que me dijeran algo, pero bueno, una cosa maravillosa esta, pero voy a aprovechar el comentario. Nadie me ha dicho nada, pero fíjense, pregunta, ¿cuánto vale el campo eléctrico de una partícula puntual? ¿Dónde está la partícula puntual? Cero. No está definido cuánto vale eso. 1 partido por R cuadrado cuando R tiende a 0. ¿Cuánto vale? No lo sé. Fíjense, 1 partido por R. Cuando R tiende a 0, ¿cuánto vale? Infinito. Infinito. Estamos diciendo algo muy exótico. Hasta ahora nadie me ha dicho que esta teoría tiene este problema de fondo. Esta teoría es una teoría singular. Es una teoría que tiene un problema terrible, una teoría que tiene infinitos por todos lados. Si tengo una carga puntual, tiene el campo infinito. Como no sabemos todavía si los electrones son puntuales o no, todavía tenemos la esperanza de que en algún momento el campo se vaya a hacer o cambie. Pero toda esta teoría electromagnética, que es maravillosa, nos describe todo lo que hacemos, mucha de la tecnología que tenemos, digamos, sus tablets, etcétera. Toda esta teoría es singular. Toda esta teoría me dice que hay infinitos. ¿Ok? Infinitos. De hecho, me dice algo peor todavía, solo por hacer la observación antes de seguir esto. Quiero hacer una observación que me parece interesante. Es, si alguien en la calle le pregunta, ¿por qué un electrón es estable? ¿Por qué un electrón es estable? ¿Ok? Entonces, a esta persona yo la miré en el ojo y le diría, muy fácil, era haciendo la explicación. Un electrón es tal que tiene un campo eléctrico así, vale infinito en el centro. ¿Estamos de acuerdo? No lo estoy graficando, el infinito vale en el centro vale infinito. Un electrón es algo así como una especie, para el campo, una especie de cuerpo spin. Pregunta, ¿cómo puedo destruir un cuerpo spin? ¿Cómo puedo destruir un cuerpo spin? ¿Cómo le puedo sacar todas esas flechas? Uno diría, bueno, tengo que agarrar martillazos. Pero si agarro martillazos, ¿qué hago con las flechas? Uno puede mostrar la única forma de destruir algo que tiene eso es sumarle algo que cancele perfectamente las flechas. En realidad, las cargas fundamentales de la naturaleza son topológicas, es una propiedad de topología. Tienen que ver que para destruirlo tengo que cancelar esas flechas. ¿Okay? Si no, no lo puedo destruir. Ahora ustedes dicen, oh, qué ingreso raro, ¿cómo lo entiendo en mi vida cotidiana? Todos ustedes lo conocen perfectamente. Puedo buscar ejemplos en algunos de ustedes, pero todos ustedes estoy seguro que alguno tiene algún remolino en la cabeza. ¿Ok? Por ahí en algún lado, basta que miren a sus compañeros sí, cuidadosamente, y van a descubrir que todos tienen un remolino. Y uno se hace la pregunta, pues ese tipo no se sabe peinar. ¿Sí? Y uno le dice a esa persona, pero sácate ese remolino. ¿Lo puedes sacar o no? No, es topológico. La única forma de sacarse ese remolino a la cabeza es que otro remolino lo toque. Si tiene la suerte de nacer con 2 remolinos, va a ver que cuando crece con los años y se acerca, se cancela y se va. Porque las flechas localmente, que son remolinos para un lado, con remolinos para el otro lado, cuando se tocan, se cancelan. Pero si no, no hay forma de sacarlo. Uno dice, acá, bueno, pero lo tiro al borde. Pueden intentar empujarlo para el borde. Ok, y si tienen la suerte de no tener pelos por acá, no hay problema. Pero si tuvieran pelo por todos lados, se harían vueltas en la cabeza y se darían cuenta que topológicamente no hay forma. No hay forma, esto es una propiedad matemática. Uno puede tomar una esfera que tenga pelo, uno siempre puede mostrar matemáticamente que al menos tiene un remolino. Al menos uno. Y si tiene más, hay algunos que van para la izquierda y para la derecha. Pero al menos tiene un remolino. Porque si uno trata de peinar, por ejemplo, en una esfera, la peinan, para dar cuenta que eso genera un remolino acá arriba. Eso, esta propiedad, esta propiedad que estoy diciendo acá, es el origen más profundo de la estabilidad matemática de la materia. Nos dice que la materia, del hecho de tener pelos, que son los campos eléctricos, la única forma de aniquilarla es que un protón, o por ejemplo un electrón, encuentre una partícula que se llama positrón, que es su antipartícula, y cuando se encuentra, estalla, libera mucha energía y desaparece también. ¿Okay? Así que lo que afirma el campo, las partículas fundamentales es la estructura del campo eléctrico, extrañamente. Y que es singular donde está ahí, vale infinito. De hecho, en teoría tiene energía infinita. ¿Okay? Así que tenemos mucha energía ahí, sí que es verdad. Les voy a mostrar que la energía eléctrica diverge en el origen donde está la carga. Ahora sí la pregunta. No era, ya no la para poder aniquilarse, entonces tendría que estar dos cargas opuestas en la misma posición. Así es, así es. Si no tuvieran pelos, por ejemplo, en el fluido, podemos tener remolinos. Nos pasa lo mismo con los remolinos, por ejemplo, los tornados, porque son peligrosos los tornados.
es porque la única forma de estudiar un tornado es un cuerpo de otro tornado que va a dar una dirección. ¿Okay? Por eso nos cuesta mucho, cuando ves un tornado no lo podemos describir fácil. Es la misma propiedad, los pelos son el campo del océano. ¿Okay? Esto que está aquí tiene que ver con una cosa importante que llamamos topología. ¿Okay? Las matemáticas eso nos sirven un montón. Y por insistir, nos enseña por qué la gente tiene remolino en la cabeza y es normal. Si ven un amigo sin remolino, o es pelado o me está engañando. ¿Okay? Tiene que tener remolino en la cabeza. ¿Okay? Los remolinos son algo natural, son topológicos. Y cuando aparecen, cuesta mucho. O sea, seguramente muchos de ustedes a algunos no les gusta, otros no, porque a veces nos tienen muy cercanos, qué sé yo, uno los trata de esconder, digamos, sobre todo si tienen pelo crespo, largo, lo esconde, pero están ahí. ¿Okay? Si uno se pela, inmediatamente lo empieza a descubrir dónde está. ¿Okay? Y son a veces más de uno, topológico. Ese juego de los remolinos nos explica por qué es algo maravilloso, por qué la materia es estable. ¿Por qué la materia es estable? ¿Por qué no desaparece? Es porque es topológico. Esa es en realidad la razón profunda. Así que si esa persona me pregunta en la calle, ¿por qué un electrón es estable? La respuesta corta sería porque simplemente es topológico. Después tengo que explicar lo que es el por qué. ¿Okay? Pero esa es la respuesta profunda. Si no fuera topológico, si no hubiera campo eléctrico, la materia no sería estable tal como la conocemos. Su estabilidad se debe a esta propiedad. ¿Okay? Así que cuando la naturaleza, por ejemplo, se crean los electrones, se crea la materia, por ejemplo, esto llamamos el Big Bang, sabemos que cuando se creó, lo único que se llenó de materia, cargas positivas, cargas negativas, y en algún momento se estabilizó en los átomos que conocemos. ¿Okay? Pero en ese momento la materia solo se puede crear de pares. Uno positivo también uno se puede destruir como crear. De la nada se puede crear un par, positivo y negativo. Tiene que ser así. Así que en la naturaleza las cosas se crean de a pares, por razones topológicas. ¿Ok? ¿Está bien? Solo es una idea cultural general, pero era simplemente, se me ha olvidado mencionarla, creo que es importante, porque si no piensan que los electrones son cualquier cosa, no, los electrones son algo profundo, algo que tiene propiedades muy, muy inesperadas. Así que, si quieren, voy a colocar sobre la frase ahí, solo un pequeño observación, colocaría los electrones, las cargas son topológicas. Las cargas tienen propiedades topológicas. Topológicas, como, si quieren, como también los remolinos, para que quede unidad más simple, como también los remolinos. ¿Ok? Los remolinos tienen sus propiedades topológicas. Bien, entonces me falta una sola y ahora sí hacemos ejemplo. ¿Qué me falta? También alguien me dice, ok, pero imagínense que fui al MIN, qué sé yo, o museo interactivo, o museo de ciencia, y se me pararon los pelos, no sé, toqué una sola de válvula, y todos los pelos se me pararon. Entonces, en ese caso, ¿cómo descubrir? ¿Cómo, si imagínense pasa esto? Y alguien tiene pelo así y se le carga, se repelen porque tienen carga, qué sé yo. Pregunta, ¿cómo ahora describiría la densidad de carga de un pelo? Un pelo estamos hablando de algo que tiene un diámetro típicamente micrométrico, muy delgado. No va a decir que eso tiene un volumen, estamos todos de acuerdo, pero en nuestra escala, que son centímetros, un pelo, ¿cómo se lo imaginan? Como algo lineal, ¿sí? Una pregunta, ¿una integrante línea? Es una integrante línea, eso es lo que voy a hacer, muy bien. Entonces lo que voy a hacer es que voy a suponer que en este caso los pelos, digamos, van a ser algo simplemente que vamos a aproximar por algo lineal. ¿Okay? Es decir que en este caso voy a tomar un pedacito de pelo que está acá, voy a colocarlo acá y eso va a tener un DL, un de longitud, y voy a definir ahora una cosa que voy a llamar lambda, que va a ser densidad de carga lineal. Densidad de carga lineal. Y la densidad de carga lineal nos gusta usar la letra lambda, donde simplemente vamos a llamar lambda, va a ser el límite que el elemento de, en este caso, longitud, tiende a 0, sumo las cargas que están al interior de ese material y lo divido por el D. ¿Ok? Es decir, que el DQ, el elemento de carga que hay aquí, usted me pregunta cuánta carga hay en ese lugar, es simplemente la densidad de carga lineal por delta E. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Es la misma idea, simplemente volumen, superficie, línea, no tiene nada más profundo que repetir las mismas cosas. ¿Okay? Ya está, y ahora sí estamos en condiciones, voy a hacer al menos un ejemplo, voy a hacer una fórmula y vamos a hacer un ejemplo al menos. Entonces el ejemplo que vamos a hacer es el siguiente. Entonces primero hago una fórmula general, voy a usar 2 pizarras porque me va a quedar un poco grande,
Y entonces si alguien me dice, mire, ahora tengo que, ya con esto tengo, no sé, hasta el control 1 podría ser con lo que puedo escribir ahora. Podría decir, mire, tengo unos volúmenes por acá, con volúmenes, llamémoslo BI, con densidad de carga ρI. Además tengo unas superficies por acá con densidades I y son varias. ¿Ok? Varias, puedo dejar más de una. Además tengo unos elementos de arco L, unas líneas, llamemos gamma a la línea, gamma I. Y además tengo por acá suelto unas cargas puntuales QI. Y alguien me dice, ya, tengo todo esto horrible y calcula el campo eléctrico de una posición R cualquiera arbitraria. ¿Okay? Lo que hay que hacer es el principio de superposición. Calcular simplemente el campo eléctrico creado por los volúmenes, por las superficies, por las líneas, por las cargas puntuales. Por tanto, el campo eléctrico en general, y esto es casi, por existir, casi todo lo que uno debería aprender para el control 1, o sea, el teorema de Gauss o la ley de Gauss, son dos cosas. Entonces uno diría que el campo eléctrico en este caso debería ser, bueno, sumatoria si tengo varios volúmenes y integrales de volúmenes y ρ simplemente R', dB simplemente partido por 4, pi epsilon 0, R menos R, en este caso prima, al cubo, R menos R', más, si es que además tengo superficies, integrales de superficies, de sigma y de R', elemento de integración, de superficie, de 4, pi, epsilon 0, R menos R', 3, R menos R'. ¿Ok? Más, si además tengo líneas, son integrales de líneas, así que tengo gamma i, simplemente, en este caso sería lambda i, densidad de la curva i, simplemente integrada por dl, partido por 4 pi, epsilon 0, R menos R', en la dirección R menos R'. Y además, si es que tengo cargas puntuales, bueno, esas son muy fáciles, asumo simplemente Q sub I, 4pi, epsilon 0, R menos R', entonces elevado a 3 en la dirección R menos R', donde R' está la carga I. Entonces, fijan, esta es la forma general del campo eléctrico para cualquier cosa que me dé la gana. Si alguien me pregunta, dado cualquier cosa, ¿cuál es el campo eléctrico? Es ahora lo que hay que hacer es calcular esas cosas. ¿Ok? Hay que saber cómo calcular. Entonces vamos a hacer ejemplos de ver cómo calcular. Nos quedan 10 minutos para hacer un ejemplo en 10 minutos. ¿Ok? Para que un poco vayan viendo la dificultad. Aquí no dice son símbolos, no hay nada difícil, etc. Pero vamos a hacer otra parte. Entonces vamos a hacer un ejemplo, al menos para que queden pensando cómo se calcula. Y en las clases auxiliares vamos a hacer muchos ejemplos de calcular campo eléctrico. O sea, si fijan, casi todas las pruebas de los primeros controles son calcule campo eléctrico, calcule campo eléctrico, calcule campo eléctrico. Y la dificultad es calcular esto. Así que hay que saber integrar volúmenes, superficies, líneas o sumar cosas puntuales. Esa es la dificultad. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calculamos estas cosas? Entonces hacemos un ejemplo simple para ilustrar las dificultades y espero también enseñarles cómo calcular. Entonces el ejemplo simple, primero lo dibujo, es simplemente voy a tomar un hilo o un pelo infinito, si quieren. Considere un hilo infinito, considere un hilo infinito de densidad de carga uniforme, densidad de carga, voy a suponer que uniforme para hacer más fácil el cálculo, podría dar una densidad de carga uniforme, lambda. ¿Ok? Entonces la pregunta es, encuentra el campo eléctrico en todo el espacio. Encuentre E de R en todo el espacio. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Alguien me da un cable, lo que sé es que tiene densidad de carga lambda, es un hilo esencialmente, y la pregunta que me hacen es, encuentra el campo eléctrico en un punto arbitrario cualquiera E de R. ¿Ok? Entonces uno diría, ok, lo que hay que hacer en este problema es simplemente voy a la expresión de campo eléctrico, es decir que primero tengo un integral de línea que voy a especificar, donde tengo un lambda, tengo un delta L, tengo simplemente 4 pi epsilon 0, esas son constantes, tengo R' al cubo en la dirección R menos R', que está ahí. Entonces, ¿cómo hacemos este tipo de cálculo? Para hacer este tipo de cálculo, lo primero es que uno debe pensar cuidadosamente cuáles son los R, los R', y dónde calcular, porque esto sí que es calcular. Si uno es poco cuidadoso, uno se puede gastar todo el tiempo en integrarse con uno no es cuidadoso. ¿Okay? Son complejos este tipo de cálculos, por eso requiero hacer el ejemplo ilustrar.
Entonces, la primera que uno debería hacer, necesito saber dónde está R'. ¿Dónde colocaría un sistema de coordenadas? Ok, muy bien. Esa es la respuesta correcta. Uno lo colocaría perpendicular a la carga, y la razón profunda por qué colocarlo ahí es porque parece ser que este es el punto más privilegiado de todos. Colocarlo arriba sería desplazar abajo. No hay ninguna razón por qué arriba es mejor que abajo. Este es el único punto que parece ser razonable. De todas maneras, el cálculo no depende del sistema de elección. Igual puedo colocar en cualquier lugar. Simplemente que el número integral que voy a hacer va a ser mucho más. Esa es la diferencia. ¿Sí? Sí. No, porque no, si lo colocas en el mismo punto hay una singularidad. O sea, sería infinito. Recuerda, no hay que pararse en él, porque es infinito. ¿Ok? Hay que tener cuidado. Ese es el punto más natural. ¿Estamos todos de acuerdo? De todas maneras, pueden escoger cualquier otro. Y de hecho, si quieren, les propongo, tomen otro arbitrario y se dan cuenta de calcular mucho más, porque se dan cuenta del tipo de cálculo que hay que hacer. Después, solo un segundo, voy a simplemente por ganar tiempo, solo poco, pero después de escoger, entonces, una vez que escojo acá mi sistema de coordenadas, implícitamente estoy diciendo varias cosas. Estoy diciendo que R vale simplemente la posición donde está la carga, visto de acá, eso es R, es simplemente qué coordenada ocupo. Como esto es una línea, obviamente voy a usar coordenadas cilíndricas, así que eso vale ρ, la dirección ρ unitaria. ¿Ok? R', y ahora voy a la respuesta a la pregunta, R' es la fuente. La fuente en este caso es recorrer el sistema, es decir, tomar un elemento que está por acá. Eso debería ser R', es recorrer el alambre. En este caso el alambre se recorre simplemente si hago Z en la dirección Z unitaria. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí la pregunta. Solo quería clarificar las coordenadas. Sí, hay una pregunta. Que haya una carga ahí, ¿por qué no sería como el cable infinito? Se hace una parte cuadrada y al R igual 0, se infinito. Vamos a ver qué propiedades tiene. Deja calcularlo más puro, que es más fácil, porque si no, en vez de intuirlo, calculemos después de todo pensar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque quiero un poco que vean las dificultades que tiene. Entonces, hacemos eso. ¿Está ahí bien? Eso significa que lo que tengo que calcular es lo siguiente. Primero que nada, la fuente, ahora voy a especificar qué es lo que es acá. La fuente es integrar esto. Integrar eso es integrar de menos infinito a más infinito en la coordenada z, es decir, tengo lambda de a de z de 4pi epsilon 0 de qué. R vale ρ en la dirección ρ unitario, es un vector, menos z en la dirección z unitario, dividido por el módulo del vector. El módulo del vector es fácil, simplemente son dos vectores ortogonales, ρ unitario y z unitario, que son la base de coordenadas cilíndricas, así que simplemente el módulo es ρ cuadrado más z cuadrado, raíz cuadrada, elevado a 3 medios, así que me queda eso. Es esa la integral que tengo que resolver. ¿Ok? Gracias. Es el cálculo. Ahora sí empieza a tener sentido. Hay de z y de z. Pero, solo para ilustrar y tenemos poco tiempo, voy a hacerles pensar cómo uno hace este cálculo. Porque uno lo puede hacer a la bruta y se demora mucho. Y eso está bien, no tiene nada de malo. Están preparados para hacer cálculos así. Eso está bien. Pero tienen que empezar a aprender a hacer cálculos un poco más finos, porque si no el tiempo no alcanza. ¿Ok? ¿Qué significa más fino? Esto es un vector que está en dos direcciones, pero veamos que trivialmente una de ellas es cero, simplemente por argumento de simetría. Si yo tomo cualquier pedacito que esté por acá, por ejemplo, aquí, el campo eléctrico creado por esta carga que está acá va hacia allá. Pero si tomo el simétrico que está acá, el campo eléctrico creado por esta acá va hacia acá. Por lo tanto, la suma de esos dos vectores me dice que el campo eléctrico tiene que sí o sí, sin calcular nada, solo ir en la dirección radial, en la dirección ρ unitaria. Por lo tanto, si no he hecho ningún cálculo, ok, mitad de la integral es 0. Y así no pierdo mi tiempo. ¿Ok? Esa integral es 0. ¿Ok? Ahora alguien puede decir, no, pero es que yo soy analítico, no creo en esas cosas de supervectores. Está bien. Si no creen en eso, fíjense que esa parte va, esta parte de acá, como integro en z, si yo hago z menos z, esta es una función impar. Por lo tanto, integral de más a menos infinito es 0, así también es 0. Muchas veces uno está lleno de cálculos así que uno tiene que usar un poco, antes de calcular, lo primero que tienen que hacer siempre es escoger cuidadosamente el sistema de coordenadas. Después, una vez que representa el sistema de coordenadas, no calculen al tiro, pierdan 2 minutos en pensar, porque les aseguro que la mitad de la integral es más fácil.
¿Ok? Si uno se pone solo a calcular, ¿qué va a pasar? Que se van a gastar una hora y quizás no lleguen al resultado. Si en cambio uno piensa un poco, uno se da cuenta que se va a hacer el cálculo mucho más fácil. Así que el consejo: representan y después se ponen a pensar un poco cómo calcular. ¿Ok? Porque si no, no van a calcular. Les aseguro que uno puede. Son integrales, uno puede hacer como le dé la gana. Pero aprovechen que hay intuición. Se aprovechan la intuición, los cálculos van a ser simples. ¿Ok? Primera vez. Segunda cosa, ¿cómo integramos eso? Nos quedan 2 minutos, intentemos integrar esto. ¿Cómo uno resuelve este problema que está acá? Entonces, me queda desintegrar. Lo subsiguiente es que, obviamente, para hacer una integral hay que hacerla o comúnmente en coordenadas que sea fácil de integrar. ¿Ok? En este caso, la buena coordenada no es z, porque igual me queda desintegrar que sería rho partido por rho cuadrado más z cuadrado. Alguien diría, sí, esa más o menos la sé hacer, sí, pero la voy a hacer algo más fácil. ¿Sí? Pero no la sé. ¿Cómo? El rho acá en el seno, que queda recta integral. Ah, solo esa parte. Solo la parte que está ahí. Vale, sí, no es seno campo eléctrico. Campo eléctrico dije que es variable. Vamos a ver el rho unitario. Y además es una integral vectorial. Entonces lo que voy a hacer es simplemente voy a definir un cambio variable astuto que es el siguiente. Voy a introducir este phi que va a hacer que la integral sea trivial. ¿Ok? Significa que voy a introducir cambio variable y solo voy a llegar hasta donde puedo llegar. Me falta 1 minuto más solo, pero quiero al menos dejarlo el camino para que sea fácil. El cambio variable, si tomo la variable tangente de phi, ¿eso cuánto vale? La tangente de phi vale el lado, o en este caso vale el lado adyacente, que es r, partido por el lado opuesto, r, y el lado opuesto sería esta coordenada que está acá, z, esto es r, así que vale z partido por r. ¿Está bien? Lo dije bien, lado opuesto, dije r, el seno, el z partido por r. ¿Sí? Lado opuesto partido por adyacente. Entonces, solo 1 minuto. Escribo lo que quiero escribir y ya va a estar bien. Solo porque de ahí para adelante creo que lo pueden integrar. Entonces, si hago ese cambio de variables, fíjense qué es lo que pasa. Primero que nada, me queda que el d phi vale simplemente dz partido por, en este caso, rho. ¿Qué sería? Rho. ¿Okay? Rho es la distancia que está hacia acá. Eso es rho. Y eso es z. Entonces, fíjense, solo escribo esto para bajarlo. Entonces, el campo eléctrico va a ser, en esta coordenada va a ser integro de menos infinito a más infinito. El ángulo cuando es menos infinito vale pi medio y llega hasta más infinito en pi medio. Así que la integral se transforma en integral de menos pi medio a más pi medio de algo que es constante. En realidad todo lo que es constante lo voy a colocar afuera, lo voy a colocar afuera, me quede bien. La densidad de carga es uniforme, va hacia afuera. Rho unitario no depende de z, va hacia afuera. 4pi epsilon 0 no depende de z, va afuera. Entonces lo único que me queda es rho, que queda acá, por el de z. Ok, me queda un rho por el de z, pero el de z que está acá vale de phi, así que queda rho cuadrado de phi, partido por esto que está acá, que es rho cuadrado más seno cuadrado le da 3.000. ¿Okay? Pero eso que está ahí, es lo último que va a anotar, eso que está ahí, si quiere lo va a anotar acá, uno puede usar algún tipo de propiedad trivial. Rho cuadrado, si uno ocupa el coseno, por ejemplo, coseno de phi, el coseno de phi sería que está acá, vale simplemente el lado, entonces, en este caso, adyacente, partido por la hipotenusa, así que eso vale rho partido por rho cuadrado más z cuadrado, raíz cuadrada. Por lo tanto, den en cuenta que raíz cuadrada, rho cuadrado más z cuadrado, vale simplemente rho partido por coseno, pero dividir por el coseno se llama secante, así escribimos secante. Así que esto que está acá vale elevado a 3 medios, vale rho al cubo por secante al cubo. Ah, y me faltó aquí un elemento cuando derivé. Por supuesto, tomé la derivada. No olviden que la derivada de tangente vale secante cuadrado. Entonces me queda secante cuadrado de phi partido por secante de phi elevado a 3. ¿Ok? Ok. Lo voy a dejar hasta ahí, pero es muy simple. Esto queda 1 partido por rho. Secante cuadrado partido por secante al cubo, eso es coseno, así que me queda trivialmente la integral de coseno, eso es seno. Si lo evalúan entre menos primero y primero, sale 2. Y por lo tanto, uno encuentra el campo eléctrico vale rho partido por 2pi epsilon 0 partido por rho en la dirección rho unitaria. Por lo tanto, uno muestra que cuando hay una línea, el campo eléctrico decae como un inverso de la distancia. ¿Okay? Pero lo que nos trata de convencer es terminar el cálculo, falta poco. Pero lo que trato de convencer, y esto es lo que espero que estudien, esto sí que es un buen consejo es siempre. Vamos a estar todo el tiempo haciendo integrales como esto, así que hay que saber integrar volúmenes, superficies, líneas, porque si uno no sabe hacer eso, no sirve nada. ¿Okay? Esta es la dificultad
no es la dificultad conceptual, la dificultad de cálculo. Saber si uno no sabe integrar, el primer control no van a pasar bien. ¿Ok? Así que practicar integrar. Clase auxiliar va a ser integrar, integrar, integrar. Y estudiar integrar, integrar, integrar. ¿Ok? ¿Ok? ¿Es claro para todos? ¿Ok? Vemos después. ¿Sí? ¿Cómo? De la primera parte.